Y ahora, con las pilas recargadas, damos la bienvenida a Ismael Saz Labrador, con su ponencia Libros y Educación, evidencia desde el informe PISA. Ismael Sanz es profesor titular de Economía Aplicada en la Universidad de Rey Juan Carlos, Visiting Senior Fellow en la London School of Economics y director del programa de Economía de la Educación en FUNCAS. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la presentación, me ha gustado muchísimo. Muchas gracias, de verdad. Bueno, pues efectivamente la idea es hablar sobre las conclusiones que se derivan del informe PISA en relación a la importancia de la lectura y de los libros. En concreto, nos vamos a basar en un informe que hemos hecho dos profesores, Álvaro Choi de la Universidad de Barcelona y yo mismo, y que está disponible totalmente de acceso libre en la web. Bueno, en primer lugar, me voy a centrar en los resultados de PISA en lectura. PISA en 2022 se centró en matemáticas, pero también bueno, pues podemos extraer conclusiones sobre lectura. El próximo PISA, el de 2025, que ya ha sido en mayo las pruebas y que cuyos resultados se publicarán en diciembre de 2026, se centró en ciencias y después, otra vez, en el siguiente ciclo, se centrará en lectura. Pero entonces, vamos con los últimos datos disponibles en la parte de lectura, aunque no fuera el foco central de PISA 2022. Y fijaros que lo que podemos ver, bueno, vemos ahí la distribución de los resultados por grupos, por niveles. La OCDE establece hasta 6 niveles y digamos que estima que aquellos que no están en el nivel 2 o superiores, nivel 2, 3, 4, 5, 6, digamos que tienen un problema en cuanto a lectura básica, o sea que no tienen adquiridas las competencias básicas de lectura. Es decir, que todos aquellos que están por debajo del nivel 2, es decir, el 1, aunque luego se observan diferentes agrupaciones dentro del nivel 1, pero básicamente los que están en el 1 pues, tienen una competencia lectora que no alcanza el nivel básico, y eso es importante porque bueno, va a querer decir que van a tener problemas en los años siguientes para alcanzar secundaria superior, ya sea FP grado medio o bachillerato, y que después van a tener incluso también problemas digamos, de inserción social y laboral. Algunos países, no es el caso de España, pero algunos países como Australia y Canadá han seguido a los estudiantes en el tiempo porque tenían la información de la identidad de los estudiantes y han visto que aquellos estudiantes que con 15 años, cuando evalúa PISA, tienen un nivel 1 de lectura, bueno, pues luego efectivamente a lo largo del tiempo pues tienen más problemas de encontrar empleo, que ese empleo sea de una cierta calidad, incluso digamos problemas en cuanto a inserción social también, ¿no? En concreto, fijaros que en los datos de España es que tenemos casi un cuarto de la población de 15 años, de los estudiantes de 15 años que no alcanza el nivel 2, es decir, que está en el nivel 1 de competencia lectora, es decir, que tiene dificultades significativas para identificar ideas principales en textos de complejidad moderada o realizar inferencias básicas. No es un porcentaje muy elevado, pero digamos que es todavía más elevado en el caso de la OCDE, o sea, que es una de las características del sistema educativo español. Tenemos generalmente una proporción de estudiantes rezagados que suele estar en la media de la OCDE, incluso en ocasiones por debajo de la OCDE. También es verdad que nos faltan alumnos excelentes, tal forma que eso al final hace que la media suele estar por debajo del promedio de la OCDE, que los resultados de España suelen estar por debajo de la OCDE, pero no viene tanto porque tengamos muchos estudiantes rezagados, que los tenemos, pero no más que cualquier otro país desarrollado, sino porque nos faltan digamos, estudiantes en los niveles más excelentes. Aquí viene la clasificación centrada en los 3 niveles digamos, de 1A, 1B, dejado el 1C y el 2, y en donde bueno, pues, viene digamos, la definición de qué tipo de competencias puede desarrollar
un estudiante que se encuentra en el nivel 2, en el 1 o en el 1A, en el 1B o en el 1C, que también está disponible. He traído solo esta parte, pero están disponibles todas las descripciones de todas las competencias relacionadas con cada nivel de PISA en lectura, ¿vale? Bueno, lo pueden disponer ahí. A partir de aquí, bueno, pues vamos a comentar algunos datos del informe PISA relacionado con la importancia de la lectura, con también la relevancia del uso de los libros. Vamos a comenzar por la información que proporciona, porque es verdad que cuando sale PISA, inmediatamente salen todos los medios de comunicación, digamos, centrándose en los resultados, pero el informe PISA viene muchísima más información a partir de los cuestionarios que se distribuyen a los equipos directivos, a las profesoras, a los profesores, a los estudiantes. A partir de ahí se obtiene mucha más información que generalmente suele pasar desapercibida, ¿no? Aquí tenemos un indicador de, bueno, pues cuál es el índice de escasez de material educativo, que es un índice que elabora la OCDE a partir de la información que le proporcionan los equipos directivos de los centros que participan en PISA, que es una muestra representativa. Sorprendentemente, cuanto más negativo es mejor. Es un poco raro el índice, quizá una sugerencia para la OCDE es que lo cambiara, porque claro, generalmente solemos tender a pensar que cuanto más positivo mejor. No, en este caso, claro, como está recogiendo la escasez de material educativo, el hecho de que sea negativo quiere decir que no percibes que haya esa escasez, ¿no? Entonces, cuanto más negativo, mejor, en el sentido de que los equipos directivos de los centros educativos de ese país, en nuestro caso el de España, entienden que hay menos escasez de material educativo, entendido como libros de texto, equipos de tecnología de la información y comunicación, recursos de biblioteca o laboratorio. Y fijaros que en ese sentido España no está mal, es decir, tenemos menos 0,29, mientras que la OCDE tiene menos 0,17. Bueno, es una diferencia, es decir, que en España hay menos escasez, es decir, que estamos en una mejor situación según los equipos directivos que en la OCDE. Es verdad que hay países que están mejor que nosotros, como el caso de Francia e Irlanda, pero también hay países que están peor, como Italia y Estonia, y no digamos ya Portugal, ¿no? que la situación es mucho peor. Hay dos partes aquí. Es una, si falta ese material educativo, que insisto, respuestas de una muestra representativa de más de 800 centros españoles, es decir, que de los equipos directivos que salgan ellos, ¿no? si les falta material educativo o no. Y también en el caso de que exista, en las otras 4 columnas a la derecha, en el caso de que exista ese material educativo, si es de calidad, si es de la suficiente calidad, ¿no? Más aspectos a este respecto. Bueno, también decir en ese sentido que la evolución de España ha sido positiva, ¿no? O sea, en 2018, la última vez que se había hecho PISA, antes de 2022, en la edición previa había un índice de 0,22, acordaos que cuanto más positivo peor, y ahora está en menos 0,29, es decir que, bueno, siempre hablamos en términos negativos, ¿no? del sistema educativo español, también hay que ver la parte positiva, y aquí lo que estamos reflejando es que entre 2018 y 2022 los equipos directivos creen que digamos, la situación en cuanto a material educativo en los centros educativos españoles ha mejorado, y ha mejorado de forma muy significativa. De hecho, es, con la excepción de Irlanda, el que más ha mejorado de los países, bueno, y muy parecido a Italia. Bueno, aquí tenemos, digamos, la misma información por comunidad autónoma, dado que venía aquí a Andalucía, digo, bueno, pues vamos también a extraer la información por comunidad autónoma. Fijaros en ese sentido que, bueno, pues Andalucía está un poquitín por abajo del promedio de España, pero vamos, muy similar. En todo caso, hay comunidades autónomas que se encuentran en una peor situación, muy en particular las Islas Canarias y Castilla-La Mancha, que según sus equipos directivos tenemos muestras representativas por comunidad autónoma, por lo tanto podemos extraer conclusiones para decir que, bueno, pues según los equipos directivos, el material educativo del que disponen los centros de esas dos comunidades autónomas, pues o falta, o es escaso, o es de poca calidad, ¿no? O sea, digamos que serían las dos comunidades autónomas cuya conclusión sería más negativa. En el lado contrario, bueno, pues Cataluña, Comunidad Valenciana, incluso también la Comunidad de Madrid, bueno, pues parece que los equipos directivos están satisfechos en conjunto, en general, con los materiales educativos que disponen.
hasta ahora hemos trabajado con datos de PISA, pero bueno, vamos a utilizar de forma auxiliar también información de PILS. Sabéis que es una prueba de cuarto de primaria de lectura. Bueno, pues también para ver si simplemente se trata de conclusiones de la OCDE o si se puede ampliar y reforzar con conclusiones de otro tipo de pruebas. Además, PILS lo desarrolla otra organización internacional distinta. PISA es de la OCDE, PILS es de la IEA. Y bueno, aquí lo que podéis ver es el impacto de la falta de recursos de lectura en el rendimiento del lector. Podéis ver que en España hay un 38% de estudiantes que van a centros educativos cuyos equipos directivos creen que, bueno, pues que no hay un problema, digamos, de falta de recursos educativos. Bueno, estamos incluso casi mejor que otros países. Un 61% que cree que sí que les puede estar afectando y un 2% que sí que entiende que están muy afectados. Es decir, que los estudiantes les perjudica, les impide el aprendizaje el hecho de que falten materiales educativos. Aquí estaríamos hablando, por supuesto, de correlaciones. En ningún momento estamos hablando de causalidad en esta tabla, pero sí que nos empieza a dar una cierta indicación, aunque sea correlacional, en el sentido de que aquellos estudiantes que, bueno, pues que se ven menos afectados por la falta de materiales educativos, tienen mejores resultados que los que sí que se ven afectados. En todo caso, insisto, es correlacional, o sea, no vale como evidencia científica en ningún caso, ni evidencia causal. Fijaros que, por ejemplo, en España, los estudiantes que no se ven afectados por la falta de material educativo tienen 531 puntos, por los 515 puntos a los que sí que la falta de material educativo, la poca calidad de ese material educativo les afecta parcialmente. Si vemos, digamos, la desagregación, y ahora volvemos otra vez a PISA, no se ve muy bien, pero me va a tener que creer, si vemos la desagregación por tipos de centros educativos, lo que quería mostrar esta transparencia, aunque probablemente no se ve, es que, bueno, parece que esos... aunque no haya muchos problemas de calidad del material educativo, de existencia de material educativo, parece que hay algunos más en los centros con más estudiantes desfavorecidos que en aquellos centros en donde hay menos estudiantes desfavorecidos, y también parece que es un poco en mayor medida en los centros públicos que en los privados. Es decir, que en conjunto no parece que en España haya una falta, digamos, de existencia de material educativo, pero parece que de haberla sería un poco más en los centros públicos que en los concertados o privados. Vale, es básicamente lo que queríamos mostrar. Esta es también una gráfica del propio informe PISA. Entonces, aquí lo que pueden ver es, de nuevo, utilizando la información que proporcionan los equipos directivos, y viendo los resultados por cada centro educativo, es la correlación, estamos hablando simplemente de correlaciones, entre diversos aspectos relacionados con los recursos de los que disponen los centros y los resultados de sus estudiantes, en este caso en matemáticas, porque es el área central de PISA 2022 y por lo tanto los análisis se han centrado en esta competencia. Lo hará en 2025 en ciencias, 2029 en lectura, porque ahí hay más seguridad, ¿no? Muchos más ítems, muchas más preguntas del informe PISA se centraron en matemáticas y por tanto la confianza estadística en las conclusiones que se extraen en relación a matemáticas es más elevada, ¿no? Entonces, aun tratándose de correlaciones, bueno, pues lo que se puede ver es que la falta de personal docente es la que más afecta a los resultados de los estudiantes, o está más relacionada, mejor dicho, con los resultados de los estudiantes, en particular de los docentes. También de haberla, que hemos visto que en el caso de España no había mucha falta de material educativa, pero de haberla también tiene una correlación con los resultados en matemáticas, no tan fuerte como en el caso de los docentes, y no parece que sea muy importante, siendo relevante, pero no parece que sea lo más importante la falta de infraestructura física, ¿no? En ese sentido, y quizá tampoco en mucho, sobre todo una vez que se tiene en cuenta el nivel socioeconómico de los estudiantes y de los centros, la disposición de materiales digitales. Bueno, pues una vez que hemos hecho, digamos, esa primera fase más descriptiva, vamos en la segunda parte, empezamos ya a entrar más en detalle en lo que es la lectura y, bueno, pues pueden ver también
con un informe previo de la OCDE de 2021, la lectura en el siglo XXI. Pues esta gráfica, ¿no?, en cuanto al tiempo dedicado a la lectura por placer, por semana y formato de lectura. Y es interesante porque fíjense que lo que se puede ver es que aquellos que leen en papel, los estudiantes de 15 años que leen en papel leen en mayor medida que los que solo utilizan dispositivos digitales para leer, pero los que más leen en todo caso, y son unas conclusiones del informe que no son incompatibles, los que más leen son los que utilizan los dos formatos, ¿no?, el de lectura en papel y el digital, ¿no?, los dispositivos digitales. Es decir, que al fin y al cabo los dispositivos digitales no tienen por qué siempre hacer daño a la lectura en papel, pueden ser un complemento y de hecho refuerzan esa competencia lectora. El problema es cuando se instituyen a la lectura en papel. Digamos, una de las conclusiones, bueno, aquí es la gráfica anterior se centraba en la OCDE, esta aquí es, bueno, pues los países que más nos importan, incluido el nuestro, claro, España, y bueno, básicamente la conclusión es la misma, es decir, que los que menos leen son los que usan solo dispositivos digitales, después leen mucho o leen más los que leen en papel y en cualquier caso los que más leen son los que utilizan los dos formatos, y eso vale para todos los países. Bueno, pues está España el segundo, Italia, Francia, Portugal, Estonia, OCDE, Irlanda. He elegido los países porque son los más cercanos, en el caso de Estonia e Irlanda porque son los que tenían mejores resultados en la Unión Europea, ¿vale?, aparte del promedio de la OCDE. Bueno, una cosa, digamos que uno de los análisis también que ha mostrado la OCDE meses después de la publicación de los resultados de PISA 2022, que fue en diciembre de 2023, es que se observa una disminución del número de libros en papel en los hogares. La OCDE recoge esta información porque es un indicador del nivel socioeconómico de los estudiantes, ¿no? Es decir, en lugar de preguntarle a los estudiantes cuál es la renta de tus padres, que bueno, es difícil, digamos, compararlos, también es una pregunta un poco, en fin, que entra en detalles como muy privados. Lo que se le pregunta a los estudiantes en PISA es si tiene una habitación para él solo, si tiene dispositivos digitales, si tiene conexión a Internet, el número de libros que tiene en casa, el nivel educativo de los padres, la profesión de los padres, y a partir de la madre del padre, a partir de ahí se elabora un índice que es, digamos, recoge el nivel socioeconómico de los estudiantes, en donde, bueno, pues se ve que suele estar correlacionado con los resultados, ¿no? Que es algo que no es buena noticia porque lo que está diciendo es que no hay, la igualdad de oportunidades no es real, ¿no? Porque aquellos estudiantes que viven en hogares de mayor nivel socioeconómico generalmente alcanzan mejores resultados. No siempre, pero generalmente es así, ¿no? Entonces, lo que se observa en esta tabla es que ha habido una disminución, bueno, pues del porcentaje de estudiantes que tienen más libros en casa, ¿no? Estos son los datos de España en concreto. Se ha pasado de 29% en 2015 al 27% de los estudiantes que en su casa tienen entre 26 y 100 libros, del 20% al 18% aquellos que tienen entre 11 y 25, mientras que ha aumentado el porcentaje, la proporción de estudiantes que tienen entre 0 y 10 libros, del 19 al 26%. Aquí, bueno, pues pueden ver un poco el tipo de indicadores también que nos muestran una evolución que es interesante, porque al fin y al cabo lo que queremos ver es cómo ha evolucionado la lectura en la OCDE y en España. Y fíjense que, bueno, habitación propia para estudiar, pues ha habido un incremento entre 2015 y 2022, lo mismo para ordenador para tareas escolares, también un incremento muy importante del software educativo, del 45 al 66%. La literatura clásica tampoco le ha ido mal, o sea que no todos son noticias negativas, ni mucho menos, ¿no? Ya van dos positivas. La primera que decíamos de que España, bueno, pues parece que en cuanto a los recursos digitales no está peor que el resto de los países, siempre se puede mejorar, evidentemente, pero no está peor. Y otra es que la literatura clásica no le va mal, pero fíjense en ese sentido que los libros para apoyo escolar o libros técnicos de referencia o los diccionarios, bueno, sí que han experimentado una disminución importante. Bueno, alguien podría pensar que tampoco es mala noticia.
cada uno tendrá ahí su propia opinión, ¿no? Dirá, bueno, pues los estudiantes utilizan menos los libros de papel en los centros educativos, cada uno tendrá su opinión, simplemente es un dato, ¿no? Vemos aquí también, y esto me parece particularmente importante, saben ustedes que hay un cuestionario a los madres y padres también en PISA, y entonces, bueno, pues se puede ver, digamos, ver algunas correlaciones entre las respuestas de las madres y padres y sus hijos, ¿no? Entonces, en este caso en concreto, lo que pueden ver es el cambio en el índice de disfrute de la lectura de los estudiantes asociado con un incremento de una unidad en el índice de disfrute de los padres, ¿no? Entonces, básicamente lo que viene a mostrar es que, bueno, cuando los niños y niñas ven que su madre y su padre disfrutan leyendo y van a las librerías y van a la biblioteca y ven que ellos leen, pues a ellos también les gusta más leer, ¿no? O sea que no hay mejor ejemplo que el que ves en tu casa para ir adquiriendo la competencia y el hábito de lector, ¿no? Cuando no es que te lo estén diciendo, sino que tú ves que realmente tu madre y tu padre lo hacen y que además les gusta, ¿no? No está de más, digamos, siempre, muchas veces cuando hago exposiciones, ¿no?, de estas, mucha gente me dice, pues tampoco nos hace falta este análisis de datos ni nada para llegar a esas conclusiones, ¿no? Incluso algunas veces la gente me dice, esto es como decir que el agua moja y tal. Sí, vale, totalmente de acuerdo, pero ponerle números a las cosas tampoco está mal, tampoco está de más comprobar cuánta es la correlación y confirmar cosas que podríamos prever. No nos haría falta ni la OCDE, ni PISA, ni esta presentación para confirmar esa idea, pero nunca está de más contrastarla y, con datos y ver que además ocurre, o sea, que realmente es una relación que se produce en muchos países. En concreto, ¿no?, los padres desempeñan un papel crucial en la transmisión de actitudes positivas hacia la lectura en el hogar desde los primeros años de vida. Las actividades cotidianas que realizan los padres están altamente correlacionadas con el aprendizaje temprano. Ejemplos de estas actividades, bueno, pues es casi todos los días cuando son pequeños se proporcionan los libros, leerles en ese sentido. Bueno, pues este tipo de actividades son importantes, ¿no? Continuamos en este caso y vamos a ver cuál es ese disfrute de la lectura dependiendo del formato de los libros. Y volvemos a llegar a una conclusión muy similar a la previa. Fíjese que el gráfico anterior era cuántas horas se leía. Aquí es si disfrutas de esa lectura. Y volvemos a llegar a una conclusión muy similar, ¿no? Aquí estamos, bueno, pues aquellos estudiantes que solo leen en dispositivos digitales, bueno, pues disfrutan de la lectura, porque si no, probablemente no lo harían, pero disfrutan aún más aquellos que lo leen en papel, incluso más todavía aquellos que lo hacen en los dos formatos, ¿no? De nuevo, una idea de que no son incompatibles, que son perfectamente compatibles. Hombre, es verdad que están más cerca de aquellos que utilizan los dos formatos, los que leen en papel, ¿no?, que la distancia que pueda haber entre los que leen solo en papel con respecto a los que leen en dispositivos digitales, pero bueno, en todo caso, los dispositivos digitales no tienen por qué desplazar al papel, son perfectamente compatibles y se puede disfrutar de los dos formatos, ¿no? A lo mejor cuando vas en el metro es más fácil utilizar un dispositivo digital, o cuando vas en el Cercanías, más como está últimamente en Madrid, ¿no? Tiene que ser un aparato pequeño. Bueno, un poco lo que vemos, y en ese sentido, fijaros que bueno, pues el hecho de que un aumento de una unidad en el índice de disfrute de la lectura parental, esto se ha utilizado en la información que proporcionan los propios madres y padres y la información que proporcionan sus hijos. Claro, tiene la limitación de que es subjetivo. A lo mejor alguien responde, sí, me encanta leer, ¿no? Y a lo mejor luego va así, tampoco es exactamente así. Pero bueno, es anónimo, tampoco digamos que hay incentivos para no responder con la realidad, ¿no? Pero fijaros que hay una correlación en ese sentido entre el disfrute de la lectura por parte de los padres y que lo disfruten también los hijos, ¿no? Y como os decía antes, bueno, pues cuando hay esas visitas a las librerías, a las bibliotecas, ¿no?, al menos una vez a la semana, pues evidentemente si tu madre y tu padre te llevan a la librería, te llevan a la biblioteca, vas a disfrutar más de la lectura, ¿no? Y al final esto se traduce en resultados, mejores resultados. Claro, aquí sí que
esto hay que tomarlo con muchísima cautela, ¿no? Mucha cautela porque, claro, probablemente muchos de estos estudiantes sacarían buenos resultados incluso aunque no leyeran, porque probablemente leen porque tienen, digamos, más actitudes, más interés, están más motivados. Entonces, no estamos diciendo con esto que porque leen tengan mejores resultados, sino puede ser que haya características en general de los estudiantes que expliquen las dos cosas al mismo tiempo, que lean y que tengan buenos resultados académicos, ¿no? Pues eso, que tengan más inquietud, que les importe más la lectura, los aspectos académicos y por lo tanto, bueno, pues que realmente haya un factor por ahí, habilidades no cognitivas, la perseverancia, este tipo de cuestiones, la motivación, la concentración, que explican al mismo tiempo las dos cosas, ¿no? Pero bueno, desde luego hay una correlación entre ese disfrute de la lectura. Aquellos que disfrutan leyendo generalmente tienen mejores resultados. En el caso de España son 22 puntos, que 22 puntos es casi el equivalente. Si utilizamos 40 como medida, es verdad que en algunos otros PISA se ha bajado esa medida, pero bueno, si utilizamos 40 puntos como el equivalente en curso escolar, en lugar de los 20 de los que hablaba PISA en 2022, que parece que 40 es como más fiable, estaremos hablando que 22 puntos es el equivalente a lo que se aprende en medio curso escolar. Por lo tanto, bueno, pues, no es todo causalidad ni mucho menos, pero desde luego parece que sí que van de la mano el disfrute de la lectura y los resultados. Y voy ya, digamos, en ese sentido terminando. Vamos a una parte más analítica, se lo explico. Aquí lo que vemos es nosotros lo que hacemos es un análisis de en qué medida, qué factores explican los resultados de los diferentes resultados de los estudiantes. En ningún caso no es una estimación causal, es una estimación correlacional, pero es una regresión. Y aunque sea correlacional, bueno, pues dan algunos resultados que ya se conocían, ¿no? Por ejemplo, las chicas tienen mejores resultados en lectura. Eso es algo que está constatado no solo en España, sino en otros muchos países, y además sale tanto en PILS como en PISA. La edad también, claro, incluso con 15 años, o sea, no os digo ya los que estáis en primaria, los que han nacido en la primera parte del año tienen una ventaja importante, porque claro, el que ha nacido en enero tiene 11 meses más que el que ha nacido en diciembre. Entonces, el que ha nacido en enero, la que ha nacido o el que ha nacido en enero tiene mejores resultados que el que ha nacido en diciembre. Ese efecto se nota mucho en primaria, pero se sigue notando en la ESO. Y es más, acaba de salir un post hace muy poco, esta misma semana, que muestra que todavía se sigue siendo relevante. No tanto, pero sigue siendo relevante incluso en la universidad. O sea, en la universidad de los que han nacido en enero, los estudiantes que han nacido en enero tienen mejores resultados en media que los que han nacido en diciembre. Seguro que conoceréis algún caso de alguien que ha nacido en diciembre y es un super crack. Sí, no digo que no. Y alguno que ha nacido o alguna que ha nacido en enero y que no se le han bien los estudios. Sí, estamos hablando en media. O sea, en media, esos 11 meses de diferencia se notan. También, fijaros que si al principio yo he nacido en enero y se me dan bien los estudios y veo que tengo, bueno, pues que entiendo bien las cosas y que soy de los que más saben clase, al final tiene un efecto también de sentirse que se te dan bien, ¿no? O sea, mejora tu confianza en ti mismo. Por lo tanto, parte del efecto puede venir de ahí, ¿no? Al principio tienes ventaja y esa ventaja se consolida, o sea, digamos, va reduciendo, pero se mantiene, porque ha habido un efecto de que ha mejorado tu confianza en ti mismo, ¿no? Y al contrario, para los que han nacido en la última parte del año, aunque insisto, seguro que hay casos de gente que ha nacido en la última parte del año y es un super crack, lo cual le da todavía más mérito, ¿no? Bueno, los estudiantes inmigrantes, si ven estrellas al lado derecho, es que eso es significativo, o sea que estamos seguros de que ese efecto existe así. Bueno, pues los estudiantes los inmigrantes de primera generación tienen peores resultados que los nativos. La buena noticia aquí es que los estudiantes inmigrantes de segunda generación ya tienen los mismos resultados que los nativos. Es decir, que bueno, hay un proceso de integración muy importante, el que tiene que ver mucho los centros educativos de nuestro país, que los de primera generación sí que tienen un peor resultado, incluso contando por el nivel socioeconómico, adicionalmente tienen un
peor resultado que los estudiantes nativos, pero los de segunda generación ya tienen los mismos resultados que los nativos. Asistir a educación infantil mejora los resultados, incluso teniendo en cuenta el nivel socioeconómico. Bueno, hay literatura amplia de James Heckman, premio Nobel de Economía, que muestra que la educación infantil, en particular la de 0 a 3 años, pero también la de segundo ciclo, de 3 a 6 años, es la más importante, es la que asienta las habilidades no cognitivas, y los que van a educación infantil tienen una ventaja que duran el tiempo, más allá incluso de su nivel socioeconómico. Bueno, pues si tu madre o tu padre tiene mayor nivel educativo, tienes mejores resultados, lo podéis ver ahí, a mayor nivel educativo, en este caso hemos trabajado con los datos de la madre, pero con el padre saldría lo mismo, mejores resultados educativos. Cuantos más libros tienes en casa, todas estas variables entran en la estimación al mismo tiempo, o sea, no es que hayamos hecho una a una, todas al mismo tiempo, o sea que lo que estamos mostrando es que, aun teniendo en cuenta todos los demás factores, el que yo vaya comentando tiene un efecto adicional al que puedan tener todos los demás previos. O sea, han ido todas al mismo tiempo, no es que haya sido una relación de una a una, ¿no? Cuantos más libros tienes en casa, mejores resultados de los estudiantes. Esto no quiere decir que si coges 100 libros y los llevas a una casa, el estudiante vaya a mejorar los resultados, ¿no? Lo que quiere decir es una correlación. Una correlación porque es una forma, digamos, de medir el nivel socioeconómico. Y voy terminando. Bueno, hemos tenido en cuenta algunas otras cuestiones y no encontramos, digamos, un efecto directo de si el centro utilizaba el mismo libro o no. O sea, una vez que tienes en cuenta todos los demás factores, la variable que refleja PISA, y termino ya, que es si el centro utiliza un mismo libro para todos los estudiantes, no tenía un efecto significativo. Sin embargo, cuando nos centramos solo y exclusivamente en si el centro tiene el mismo libro, ahí sí que encontramos, me voy a centrar en España por tiempo, así que encontramos que aquellos centros educativos que tienen un mismo libro para todos los estudiantes tienen 476 puntos, mientras que aquellos que no usan, digamos, un libro para los estudiantes tienen 466,9, ¿no? Una diferencia de 9,5 puntos que es significativa. Claro, es verdad que cuando tienes en cuenta el nivel socioeconómico y esta diferencia desaparece. O sea, en definitiva, lo que estamos diciendo es que si no utilizas el mismo libro, bueno, pues los estudiantes tienen peores resultados, pero no sabemos si es porque no estás utilizando el mismo libro o si es porque en aquellos centros educativos con estudiantes de mayor nivel socioeconómico generalmente se utiliza en mayor medida el mismo libro, ¿no? Entonces, es hasta donde podemos llegar y es como trasladamos la evidencia que encontramos, ¿no? Parece que utilizar un mismo libro en clase para todos los estudiantes sirve como referencia, ¿no? Como guía, es decir, que el estudiante no se pierda a lo mejor en hacer muchísimos proyectos, muchísimas actividades, muchísimas fuentes, que está bien, no es nada negativo, pero que tenga una referencia, o sea, algo al que volver, una guía en la que puedas seguir, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que hago en clase, ¿no? Utilizo muchísimos vídeos, muchísimos proyectos, pero utilizo un libro. De hecho, además tenemos la suerte de que una universidad inglesa de muchísima calidad ha sacado una línea de libros gratuitos para dar microeconomía, macroeconomía, tal, y entonces lo utilizamos. Claro, es un libro de la máxima calidad de una University College London, de gran nivel, y encima es gratuito. Entonces, claro, los estudiantes encantados, y encima, bueno, eso te permite seguir que los estudiantes sepan cuál es el hilo conductor, qué es lo que el texto, ¿no? O sea, que cuando tengan que estudiar sepan, digamos, qué hilo conductor seguir, pero por supuesto siempre suma pues utilizar otro tipo de enseñanzas, de prácticas docentes más innovadoras y más activas para el estudiante. Y esto es la presentación que quería trasladar hoy aquí. Muchísimas gracias. Seguimos la jornada con Marta Ferrero, que nos trae estrategias eficaces de enseñanza-aprendizaje, algunos apuntes desde la psicología cognitiva.
Marta Ferrero es maestra, Igual me tengo que quitar. psicopedagoga y doctora en psicología, docente e investigadora de la Universidad de la Universidad Autónoma de Madrid. Y es defensora de una educación basada en la evidencia y colaboradora en proyectos de divulgación científica. Además, representa a la Cátedra de la Cultura Científica que junto a Promaestro y la UGR se han unido al Consejo Escolar de Andalucía para la organización de esta jornada, de esta edición. Venga. Bueno, hola, buenos días, medio buenas tardes ya. Permitidme que deje aquí el teléfono porque andamos un poco apretados de tiempo y no querría todavía, bueno, pues al siguiente ponente quitarle minutos. Bueno, no puedo empezar la charla sin antes agradecer a todas las personas que han hecho posible el evento y sobre todo mostrar mi gratitud de que haya tantas docentes hoy aquí. Es un auténtico lujo. Bueno, vamos allá. Ya sé que no son horas, pero quizá nunca lo son, se lo digo a mis estudiantes, cuando toca hablar sobre estrategias de aprendizaje eficaces desde lo que nos dice la psicología cognitiva. Está siendo un placer hablar de la educación desde la ciencia y yo voy a seguir un poquito más porque creo que tiene mucho que aportar a los docentes en la etapa escolar y también ahora yo que estoy en la universidad. Vamos allá. A ver si quiere funcionar, ¿todo bien? Venga. Os voy a pedir una pequeña tarea durante un minuto. Quiero que os imaginéis que después de un arduo y largo proceso de selección para ocupar un puesto en un organismo internacional como docentes, es un puesto educativo, os enfrentáis a una última tarea que consiste en preparar un examen teórico y práctico en torno a la adquisición de la lectura. Tenéis para ello 15 días y tenéis que revisar, comprender, integrar todo el contenido de varios manuales especializados. ¿Qué estrategia o estrategias de aprendizaje usaríais? Un minuto, si puede ser, pensadlo a título personal. Ya sé que entran ganas de compartirlo con la persona que tenemos al lado, pero un minuto a título personal. No sé si ha pasado el minuto, pero el tiempo apremia y por esto mismo me da mucha pena, pero no puedo abrir ahora un espacio de diálogo entre todas las personas que estamos aquí para compartir qué estrategias habéis valorado. Muy probablemente son estrategias que habéis usado como estudiantes porque habéis descubierto que os funcionaban o porque quizá os las enseñaron durante vuestra etapa escolar. Bueno, yo voy a traer algunas de ellas, espero que os sintáis identificadas con muchas o con algunas. Traigo, por un lado, empezando por la izquierda, la relectura, ¿no? El volver varias veces sobre el material. Otra más es el subrayar las ideas principales que vamos recogiendo en los materiales de aprendizaje, realizar esquemas, hacer resúmenes o bien tomar notas de aquellos fragmentos, por ejemplo, de texto que hemos subrayado. Estas son algunas de las estrategias de aprendizaje más extendidas que más se suelen utilizar entre la población escolar.
De hecho, seguro que muchos y muchas de vosotras hasta habéis tenido tiempo para pensar con qué música aderezaríais estas sesiones de aprendizaje, ¿verdad? Pero yo voy un poquito más allá y lanzo una pregunta, ¿no? ¿Qué nos dice la literatura científica sobre esta cuestión? Bueno, pues si lo resumiera en un titular, diría que a día de hoy los estudiantes apenas utilizan varias de las estrategias de aprendizaje que han demostrado ser más eficaces para aprender de manera eficaz. Y esto lo dicen muchos estudios científicos de manera sólida y sistemática a lo largo de años y años de trabajo desde la psicología cognitiva. Ojo, digo para aprender, no para probar. ¿Vale? Para probar también nos vale usar estrategias poco o nada eficaces, como por ejemplo darnos una panzada la víspera de una prueba. Y esto lo sabemos todas las personas que estamos aquí, ¿verdad? Estoy hablando de estrategias eficaces para aprender, es decir, para dejar una huella en nuestra memoria a largo plazo, de manera que podamos utilizarlas en un futuro. ¿Y cuáles son esas estrategias eficaces que los estudiantes o bien desconocen o no usan o ambas? Voy a mostraros 3 y las he elegido porque quizás son las más desconocidas y a su vez son las que muestran mejores resultados y, como suelo decir a mis estudiantes, son buenas, bonitas y baratas. Y esto en educación pues es muy necesario por la falta de recursos y de tiempo que solemos tener. Vamos allá. La primera de ellas es la evocación. Os dejo aquí una pequeña definición. Consiste en tratar de recuperar algo que ya hemos aprendido previamente, rescatarlo de la memoria, bien para explicarlo, para resolver un problema o para interpretar una situación. ¿Cómo podemos practicar la evocación? Podemos escribir lo que creemos que hemos aprendido, podemos representarlo, podemos contárselo a otra persona, podemos contárnoslo a nosotros mismos, ¿verdad? Si además acompañamos esta evocación de un segundo paso que consista en comprobar si eso que hemos rescatado de nuestra memoria coincide, es correcto y es completo con la fuente original de la que provenía, la evocación todavía es más eficaz. Por tanto, practicamos la evocación cuando nos evaluamos o cuando nos evalúan. Y aquí viene una palabra que a nuestros estudiantes y nosotras, que también lo hemos sido durante mucho tiempo, a veces ya nos genera cierto rechazo. Evaluación. Vamos a ir con ese concepto un momentito. Normalmente asociamos la palabra evaluación con calificar el rendimiento del alumnado, poner una nota. También asociamos la evaluación con clasificar al alumnado, ordenarlo. Bueno, este es el fin, por ejemplo, de la EBAU. Se hace un examen, se ordena al estudiantado en función de las notas y aquellos que han obtenido la mejor calificación tienen preferencia a la hora de elegir qué y dónde estudiar. Hay otra finalidad más con la que asociamos la evaluación y que está muy ligado con algo que nos decían Juan y Charo, que es detectar qué sabe y no sabe el alumnado. Y con suerte aplicar estrategias para volver sobre ese concepto, esa habilidad que nos ha dominado, para ayudar a nuestros estudiantes a alcanzarla. Pero hay una función que es bastante desconocida en el ámbito educativo y es que la evaluación es una herramienta de aprendizaje muy, muy eficaz, muy potente. Evaluar. En la jerga en psicología cognitiva se la conoce bajo el nombre de efecto de la evaluación o testing effect. ¿Qué beneficios tiene la evaluación? No como sinónimo de examen. Muchos.
yo muestro a mis estudiantes una imagen del producto 3 en 1, porque ha demostrado muchos beneficios en estudiantes de diferentes edades, nivel socioeconómico, materia, soporte en el que se muestra el contenido de aprendizaje, pero voy a acercar 4 beneficios. En primer lugar, conduce a una mejor organización del conocimiento. Permite o favorece integrar los conocimientos previos que ya tiene una persona con los nuevos conocimientos, de manera que ese aprendizaje está más accesible para ser empleado cuando lo necesitamos o cuando lo deseamos. Además, la evaluación mejora la transferencia del conocimiento a contextos nuevos. Y esto, para nosotros, nosotras docentes, es valiosísimo, porque conocemos muy bien la falta de tiempo con la que contamos muchas veces para lograr que nuestros estudiantes lo que aprenden lo apliquen más allá del aquí y el ahora, fuera de las paredes de la escuela, que lo apliquen en la vida. Pues bien, la evaluación también contribuye a esta transferencia. Además, la evaluación favorece la recuperación de información que no fue evaluada. No solo favorece el aprendizaje de aquello que estamos trabajando con ellos, sino también aquello que está íntimamente relacionado con ello. No me voy a detener, os iba a poner un ejemplo, pero vamos a continuar un poquito más. Y por último, y esto es un beneficio que habíamos mencionado antes, la evaluación ayuda a identificar lagunas de conocimiento, tanto al docente, que puede decidir volver sobre esa competencia, ese conocimiento, aplicando herramientas diferentes, recursos diferentes, otros ejemplos, otro tipo de retroalimentación, pero también le sirve al estudiante para saber qué sabe y qué no sabe. Contribuye a la metacognición, contribuye a que nuestros estudiantes sean autónomos, y eso creo que es lo que deseamos las personas que estamos aquí, ¿no? Crear ciudadanos que sean aprendices autónomos de la vida. Os traigo aquí dos gráficas de estudios clásicos que tienen como finalidad medir qué impacto tiene la evaluación. Voy a explicar solo una de ellas, se parece muchísimo. Vamos a ir a la gráfica de la izquierda. Imaginad que hemos estado formando o tratando de que nuestros estudiantes aprendan en una segunda lengua un vocabulario, un conjunto de palabras, ¿no?, dentro de un mismo campo semántico. Después de esa fase de aprendizaje, nuestros estudiantes son divididos en 3 grupos. A uno de ellos, representado en gris oscuro, le decimos: tienes ahora 4 sesiones para consolidar ese aprendizaje. En el caso de los estudiantes representados en gris oscuro, les pedimos que la primera sesión la dediquen a volver sobre la materia, llamémoslo relectura, y que hagan lo mismo en la segunda, tercera y cuarta sesión de consolidación. Al siguiente grupo, en ese gris intermedio, le pedimos que dedique 3 sesiones a volver sobre la materia y una a evaluarse. Y a un último grupo, representado en gris cálido, le pedimos que dedique solo una sesión a volver sobre la materia y las 3 restantes a enfrentarse a conocer qué es lo que ha aprendido o no, a evaluarse. ¿Qué encontramos? Que cuando estos estudiantes les evaluamos 5 minutos después de esa última sesión de estudio, los que muestran aparentemente un mejor aprendizaje, que no lo es, no hay huella a largo plazo, ahora lo vamos a ver, son los que se han dedicado a volver sobre la materia una y otra vez. Pero cuando volvemos a evaluarlos una semana más tarde, vemos que el resultado se revierte completamente. ¿Quiénes muestran un mejor conocimiento? Aquellos que dedicaron la mayor parte del tiempo a evaluarse, que utilizaron la evaluación para aprender. Y es precisamente en el medio y largo plazo donde vemos si una persona ha aprendido o simplemente, lo decimos vulgarmente y mal, se ha quedado con algo de memoria, no ha quedado ninguna huella. ¿Ha aprobado? Sí, y con muy buena nota. ¿Le queda este conocimiento para aplicarlo en la vida? No. Pero sin embargo, nosotros docentes lo que queremos es que lo que aprendan nuestros estudiantes sea duradero y significativo, mientras que ellos están pensando: virgencita, virgencita, que no me vuelvan a preguntar sobre esto una vez terminado el examen, ¿verdad?
Vamos con una segunda estrategia, la práctica distribuida, que consiste en espaciar las sesiones de aprendizaje o bien el tiempo que pasa entre una sesión de aprendizaje y el tiempo que destinamos a volver sobre ella, a estudiar, o el tiempo que destinamos entre las diferentes sesiones de aprendizaje. Dicho de otra manera, la base de la práctica distribuida, que también se llama espaciada, consiste en dejar que se nos olvide un poquito o que se les olvide un poquito a nuestros aprendices lo que han aprendido antes de volver sobre ello. Sin embargo, en el ámbito educativo suele ser más frecuente que no dejemos estos tiempos, este espacio. Es mucho más fácil que nos evalúen de manera inmediata a que nos evalúen cuando ha transcurrido un tiempo. Nos resulta mucho más placentero evaluarnos cuando han pasado unos minutos desde que hemos estado estudiando algo que si esperamos un día, ¿verdad? Os muestro aquí una gráfica de un estudio que lo que hace es sintetizar, aunar los resultados de unos 70 estudios que trataban de ver qué impacto tiene el espaciar las sesiones de aprendizaje y reúne los resultados de 800 condiciones de aprendizaje más o menos. Como podéis ver, no me entretengo mucho, pero cuanto mayor es el intervalo de tiempo que dejamos entre las sesiones de aprendizaje, mayor es el rendimiento, mayor es ese aprendizaje. Y nos vamos con una tercera estrategia de aprendizaje, la práctica intercalada, que consiste en alternar los temas, ejercicios o asignaturas en cada sesión de estudio. Dicho de otra manera, consiste en no dedicar mucho tiempo en cada sesión de aprendizaje a lo mismo. Intercalemos los temas, intercalemos los ejercicios, intercalemos las asignaturas en cada sesión. Y sin embargo, en educación es más característico una práctica más en bloque o masiva. Pongo un ejemplo. ¿Cuántas veces no destinamos muchos minutos seguidos a que nuestros niños y niñas de primer ciclo de primaria practiquen 20 problemas matemáticos del mismo tipo, en el que, por ejemplo, hay que aplicar la suma? Y no dedicamos el tiempo a alternar realizar problemas matemáticos que requieren de diferentes operaciones. Os muestro aquí algunos ejemplos de cómo se aplica el intercalado. Arriba con un punto blanco está representado un ejemplo de práctica en bloque en la que durante una sesión de aprendizaje a nuestros estudiantes les acercamos a un artista concreto enseñándoles a analizar las obras de ese mismo artista, todas sus obras. Mientras que una práctica intercalada, representada en el punto negro, consistiría en que en una sesión de aprendizaje a nuestros estudiantes les acercamos el análisis de obras de diferentes artistas. Lo mismo sucedería con la parte baja de la gráfica, en la que tenemos la referencia abajo. Lo que prueban los autores es qué impacto tiene intercalar diferentes tipos de ejercicios matemáticos, representados de nuevo con un punto negro, frente a practicar diferentes ejercicios de matemáticas en bloque. ¿Qué obtenemos? Pues que en un primer momento parece que practicar en bloque es más eficaz, pero a la larga resulta que el intercalado es lo que conduce a mejores resultados de aprendizaje. ¿Qué tienen en común estas tres estrategias que os he traído? Soy muy consciente que demasiado rápido. Pues lo que Robert Bjork, un académico allá en el año 1994, acuñó como dificultades deseables de aprendizaje. Estoy diciendo, ¿cómo? A estas horas. Ahora Marta nos habla de dificultades deseables de aprendizaje. Pueden ser unas dificultades deseables. ¿Quién quiere complicarse la vida? Bueno, yo no quiero complicarme la vida, bastante complicada es. Pero sí os diría que es muy recomendable complicarles un poquito el estudio a nuestros aprendices. Dejadme que me explique un poco. Es sin duda mucho más fácil repasar materia que evaluarnos sobre la materia.
es mucho más fácil practicar diferentes ejercicios que requieren las mismas operaciones seguidos que no intercalar unos con otros. Es mucho más fácil que nos evalúen inmediatamente después de estudiar que lo hagan una semana más tarde, ¿verdad? Pero lo que nos dice la psicología cognitiva es que si queremos alcanzar resultados, aprendizajes significativos y duraderos en nuestros estudiantes, lo que hay que hacer es dificultarles un poquito el acceso al objeto de aprendizaje, porque cada sesión así será más productiva. Dicho de otra manera, estas estrategias que inicialmente es verdad que complican el aprendizaje, permiten que la retención y la comprensión sean mejores. Y por eso se llaman dificultades deseables y no indeseables. Cuando practicamos la relectura o el subrayado, desde luego tenemos la sensación de que estamos aprendiendo porque todo nos suena, pero en realidad lo que estamos haciendo es confundir familiaridad con aprendizaje. Y de ahí que muchas de las estrategias que os mostraba al principio, aun siendo muy comunes, quizá nos las han enseñado y erróneamente las estamos enseñando a nuestros aprendices, no conducen al aprendizaje que todos deseamos para nuestros estudiantes. Voy a dejar 4 consejitos. Lanzo una última diapositiva por si tenéis interés en tirar un poquito más del hilo y terminamos. 4 consejos que lanzaría a todos los docentes que estamos aquí de cualquier etapa educativa. Resulta paradójico que nuestro deseo principal es que nuestros estudiantes aprendan a aprender y no solemos enseñarles cómo aprender. No sé si fue vuestra experiencia como aprendices. A mí prácticamente no me enseñaron ninguna estrategia, salvo subrayar y tomar notas. Hay que enseñar a nuestros aprendices cómo aprender de manera eficaz. Y la psicología cognitiva nos da muchas pistas sobre cómo hacerlo bien. Practiquemos en el aula con nuestras propias materias la evocación, el espaciado y la práctica intercalada. Si les funciona a nuestros estudiantes, hagámoslo nosotros con nuestras materias y además estaremos predicando con el ejemplo. Invitemos y acompañemos a nuestros estudiantes a usar estas estrategias con recordatorios, con pistas visuales, haciendo partícipes y cómplices a las familias de que empujen a sus peques y no tan peques a usar esas estrategias cuando están aprendiendo. Y comencemos cuanto antes mejor. Si le pedimos a un estudiante de bachillerato que ha llegado hasta esta etapa y ha probado todo, que cambie sus hábitos de estudio y además que asuma unas estrategias que son menos placenteras, más exigentes y que requieren de más planificación, no lo van a hacer, estamos llegando tarde. Hay que empezar antes, hay que empezar desde la misma primaria. Os dejo aquí a mano izquierda un pantallazo de un blog que llevan científicos más junior y más senior en Reino Unido y que digamos que hacen transferencia de los hallazgos de la ciencia a la práctica en el aula. Contiene blog, podcast, libros, infografías. Por cierto, las imágenes que he usado para acercaros cada estrategia viene de ellos. Y muchos de los materiales están también en formato póster y traducidos a muchos idiomas, incluidos el español. Os invito a que entréis. Y a mano derecha os dejo un libro que se llama Cómo aprendemos y nos acerca de una forma muy amena y muy clara, de la mano de Héctor Ruiz Martín, cómo aprendemos y de qué manera podemos potenciar ese aprendizaje significativo y duradero que todos queremos para nuestros estudiantes. Eso es todo. Muchas gracias. Cerramos la mañana con Juan Carlos Torrego Seijo y su ponencia, un enfoque de gestión
de la convivencia integrado, inclusivo y restaurativo. Sí. Juan Carlos es ¿Dónde? doctor de Ciencias de la Educación, catedrático de la Universidad de Alcalá y coordinador del grupo IMECA. Inclusión y mejora educativa. Ha impulsado equipos de mediación escolar y es autor de numerosas publicaciones sobre convivencia. Un aplauso. Pues nada, a esta última hora y peleando con el hormigueo del estómago, vamos a intentar compartir pues toda la línea de trabajo y en concreto lo que entendemos como un enfoque de gestión de la convivencia que hemos denominado integrado y restaurativo. ¿Y cómo hemos llegado aquí? Desde luego es una oportunidad y tengo que agradecer a los organizadores. Ya tenemos la oportunidad en distintos momentos de compartir con el Consejo Escolar de Andalucía, con Manuel y, como no, en la Comunidad de Madrid nos acompaña Pilar, que también es la presidenta del Consejo, y hemos tenido la ocasión de elaborar algunos informes de investigación sobre participación y convivencia que están a su disposición, igual que tuvimos la ocasión de presentar en el 2023 un informe estatal de la convivencia en todas las comunidades autónomas, 37.000 encuestas, tratando de conocer qué estaba pasando en los centros educativos, cuál era la calidad de la convivencia, cuáles eran los principales obstáculos y qué líneas eran más prometedoras de intervención. De alguna manera es el trasfondo, estos informes, estos trabajos que están a su entera disposición porque son públicos y en la presentación lo vamos a hacer, pero yo voy a intentar no tanto aportar datos, porque los tienen todos ustedes, sino por qué estamos planteando este enfoque. Y para ello, desde nuestro grupo de investigación, creo que estamos... Bien, quería hacer un breve comentario sobre algunos puntos de partida desde lo que trabajamos los temas de convivencia y bienestar escolar, cómo vamos conectando con la necesidad apremiante de contar con un enfoque que nos permita coordinarnos como equipo educativo de cara a la gestión de la convivencia, y veremos que contar con ese enfoque nos da pistas de intervención de cara a temas que, en concreto, el último informe estatal que hicimos sobre convivencia, pues ahí íbamos detectando que había temáticas que seguían preocupando a las comunidades educativas. Desde el fenómeno de disrupción en las aulas, pero de modo específico se sigue apuntando como un reto del sistema el tema del bullying, del acoso escolar. Bien, pues vamos a ver cómo nos facilita el trabajar ahí desde un determinado modelo, con lo que implica ese modelo de contar con nuevas estructuras, con planteamientos de protección de la comunidad educativa. Dicho esto, algunos informes que para nosotros han estado como en el trasfondo de nuestro trabajo es, por ejemplo, en PISA ya desde el 19 se hablaba de la pérdida de sentido de pertenencia de los alumnos al centro. Y ese parece que es un contexto desfavorable de cara al fenómeno del acoso y del maltrato. De alguna manera que, bueno, estamos abordando los temas con el Consejo Escolar de Participación, porque la participación seguramente es uno de los grandes remedios para gestionar y crear mejor sentido de pertenencia de los distintos miembros de una comunidad educativa. La segunda idea es el cómo sin bienestar emocional es muy difícil crear condiciones de aprendizaje. Tocar convivencia, aportar líneas de intervención sobre convivencia es crear las mejores condiciones de seguridad que van a permitir el tema central de un centro educativo, que no es otro que los alumnos aprendan más y mejor. Luego, trabajar bienestar es trabajar a favor del aprendizaje.
Y también quería apuntar que todavía algunos informes, como en concreto el que hicimos o el que conocemos del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, siguen apuntando que la formación en convivencia, la formación seria, rigurosa, sigue siendo todavía un reto a contemplar. Y para terminar, como otro apunte que está en el trasfondo de la propuesta que les traigo hoy, es la idea de equidad, inclusión y cómo no hay bienestar emocional si no nos preocupamos por la idea de la participación y la presencia de todos y todas, la presencia y la participación en los distintos programas de convivencia. Ya veremos cómo y de qué manera enseguida. Una segunda idea que está en el trasfondo de nuestra propuesta es una idea que es muy bonita. Realmente tenemos en español, en castellano, una palabra preciosa, que es la palabra convivencia, que yo siempre que tengo la ocasión digo, ya no deberíamos de traducir esta palabra al inglés porque el inglés no tiene una palabra con todo este contenido semántico. Sin duda, cuando hablamos de convivencia, y es el planteamiento, el marco desde el que voy a hacer o mantener esta presentación, nosotros vamos a ver que convivir es algo más que sobrevivir en un centro educativo o estar juntos, coexistir, tiene algo que ver con algo relevante, que es la idea de algo que nos enlaza, que nos conecta, y una idea de convivencia en positivo que tiene que ver con, suceden muchas cosas en un centro educativo que no son la respuesta a la violencia, que son pura convivencia y que hay que destacar, no entender la convivencia como de un modo reactivo a la violencia. Obviamente, como decía hace un momento, el bienestar es el foco, es elemento fundamental, y también defendemos que la convivencia pacífica tiene que ver con gestión de conflicto. Son palabras que a veces no se han entendido bien por qué van asociadas, y nosotros venimos tiempo defendiendo que la paz positiva, la que nos interesa, es la paz justa, es decir, la paz en la que son tenidos en cuenta los distintos intereses, necesidades, emociones de las partes en litigio, y solamente el estilo que transforma una situación reconociendo esta realidad es lo que nos interesa. Por eso hablamos de paz positiva. Tema, por otro lado, de tremenda actualidad, como ustedes saben, a nivel internacional. Y una última cuestión, que es el nervio central de nuestra propuesta, tiene que ver con la idea galtuniana. Tuvimos la ocasión hace unos años de compartir con Johan Galtung en el primer Congreso Internacional de Inclusión y Mejora Educativa en Alcalá de Henares, la ocasión de debatir estas cuestiones. Y por eso nosotros pensamos, y recogiendo sus enseñanzas, pensamos que si hay algún tipo de violencia, de daño en un centro educativo, lo que nos interesa como educadores es la idea de la reparación, es decir, si ha habido daño, compromiso de reparación, la reconciliación. Esto significa no de repente todos nos tenemos que hacer amigos, sino realmente la reconciliación tiene con un compromiso con reconocer al otro. Y hay unos mínimos de reconciliación que son, te reconozco, te saludo, y de ahí a la amistad, pues es todo un camino que a veces se da y la vida nos hace ese regalo. Pero desde luego la idea galtuniana de resolución, que tiene que ver con la necesidad, y si hay algo que nos hace que choquemos por nuestros intereses, nuestra necesidad, pues eso hay que tratarlo. Porque no podemos reparar, no podemos reconciliar, pero si no se va al trasfondo del conflicto, si no se escucha. Y por eso el tema de esta jornada del diálogo, pues es muy coherente con un modelo como el que estamos planteando. Solamente un diálogo fructífero y ordenado, y herramientas de diálogo, como veremos enseguida, van a crear las mejores condiciones para un estilo de transformación pacífica de los conflictos. Por lo tanto, desde este esquema, me he atrevido a poner retos y recomendaciones que vienen de estos informes que les he venido comentando. Algunas ideas que desde nuestro grupo de investigación, ya son 25 años investigando, acompañando a centros educativos, son
pequeñas certidumbres, pequeñas hipótesis de trabajo, hipótesis de investigación. Primera idea, el profesorado solo no puede gestionar un tema tan complejo como es el de la convivencia. Necesitamos más partenariado y hoy ya sabemos que transferir responsabilidad al alumnado y a otros miembros de la comunidad educativa, pero no de cualquier manera, es a través de estrategias de formación muy cuidadosas con materiales y propuestas y una supervisión por parte de una persona que esté en una posición de conocimiento. Alguien que puede ser el coordinador de bienestar, pero en cualquiera de los casos alguien que sabe de esto. Bien, esta es una primera conclusión que cada vez tenemos más clara y nos lleva a integrar los programas de convivencia a otros miembros de la comunidad educativa. Segunda idea que para nosotros es muy importante, esta mañana creo que conversábamos con un inspector de educación y él sabe muy bien que en los centros educativos con las grandes declaraciones de intenciones no es suficiente. O creamos estructura al servicio de ese valor, de esa idea, o es muy difícil consolidar proyectos de convivencia. Nosotros llevamos tiempo preguntando y hoy sabemos que hemos avanzado estos últimos años, pero no lo deseable sobre contar con nuevas estructuras como pueden ser los programas de mediación, los programas de alumnos ayudantes, desde esta óptica más restaurativa que van a contribuir al bienestar de una comunidad. Pero hoy sabemos, cuando preguntamos en este informe estatal que hicimos, el alumnado dice, un 20% de los alumnos que sí saben que en su centro les suena que hay algo relacionado con la mediación o con los programas de alumnos ayudantes. Los equipos directivos parece que sí que saben que existe este tipo de programas, pero yo creo que queda mucho por trabajar en esta dirección. Tercera idea, plan de convivencia. Plan de convivencia no puede ser entendido como otro documento burocrático, algo que hay que entregar a otros. Plan de convivencia entendido como una guía práctica de acción, que si alguien llega nuevo al centro, lee aquel documento y sabe, aquí tenemos este modelo integrado y restaurativo. Esto implica contar con equipos de mediación y se ofrecerá a las partes en conflicto la posibilidad de acudir a un diálogo o reparar y repararse entre ellos, resolver y si ha habido daño a la comunidad, pues reparar el daño. Y eso está redactado, está escrito. Y cuando vamos a nuestro plan de convivencia, este enfoque está muy presente con sus iniciativas concretas que están detrás, como iré comentando enseguida. Por lo tanto, y es una de las cuestiones para nosotros relevantes, que es la cuarta, es contar con modelo. Es el título de la conferencia de hoy. Todavía estamos muy alejados de la idea de que los centros educativos conocemos y contamos con un modelo integrado, restaurativo, inclusivo de gestión de la convivencia. Es verdad que hay iniciativas en esa dirección, pero una redacción, una cultura compartida de un modelo de este tipo, pues nos queda mucho por avanzar. Y obviamente dentro de un modelo de este tipo, la idea de la inclusión, de una educación para todos, la presenta, participación y cuidar mucho, porque son alumnos que están en situación de exclusión los que suelen presentar comportamientos antisociales. Luego todo lo que es apostar por la inclusión desde el ámbito organizativo y metodológico va a crear mejores condiciones de convivencia. Bien, retos y recomendaciones. Nosotros hemos trabajado mucho con algunos materiales. Esta es una publicación ya antigua, pero por suerte es una publicación que se ha traducido a otros idiomas y que es un manual de formación de mediación, porque como les decía hace un momento, este tipo de modelos integra nuevas herramientas de gestión de los conflictos. Y al menos hay dos que tienen mucho peso y mucha fuerza. Uno es el programa de mediación y otro es el programa de alumnos ayudantes de convivencia. Ambos dos programas son nuevas organizativas que cuentan con una formación específica del alumnado. Estos manuales, este y el de alumnos ayudantes también de la editorial Narcea, es el material básico para implementar estas nuevas estructuras que tienen ustedes a su disposición.
para los que no estén tan familiarizados con el tema de la mediación, creo que merece hacer algunas mínimas aclaraciones, porque desde la universidad nosotros estamos dirigiendo un máster en mediación general, pero siempre insistimos en que la mediación escolar, educativa, tiene unas singularidades que no tiene otro tipo de mediación familiar, civil, mercantil. Y es bueno contar y saber de qué se trata y qué singularidades, qué particularidades. Nosotros decimos que la mediación, para los que no estén tan familiarizados, es una forma de resolver conflictos entre dos o más personas con la ayuda de una tercera persona, imparcial, neutral. En el campo educativo defendemos la idea de los paraprofesionales, es decir, alumnos, profesores, miembros de la comunidad, que eso sí, tienen que haber sido formados y están bajo la supervisión de alguien con una formación superior. Ojalá, nosotros llevamos en la Universidad de Alcalá ya desde hace años un posgrado online sobre convivencia. Ojalá nuestros alumnos fueran un poco los que forman a las personas que van a mediar, igual que a las personas que veremos luego que van a formar parte de los programas de alumnos ayudantes, por lo mucho que aportan a la convivencia. Decimos que no son jueces ni árbitros, ni imponen soluciones. Lo que sí que van a intentar es transferir la responsabilidad en la gestión de los conflictos a las partes, para que las partes se empoderen del conflicto y ese empoderamiento les lleve a una nueva visión del conflicto, una visión transformadora y de compromiso personal. Por lo tanto, la mediación tiene un objetivo claramente educativo, de toma de responsabilidad sobre aquellas situaciones en las que estamos trabajando. Bien, busca satisfacer obviamente la mediación, las necesidades de las partes en disputa, regulando el proceso de comunicación, de tal manera que si las partes quieren se pueda llegar a un acuerdo satisfactorio. Nosotros decimos mediación que educa, por lo tanto, cuando hablamos de mediación no hablamos tanto de el beneficio, y en investigación no es tanto el objetivo, tantos casos de mediación, como el objetivo es generar una nueva cultura de transformación de los conflictos. Una mediación que educa. La mediación es voluntaria, es confidencial, es respetuosa y está basada obviamente en el diálogo y en la colaboración entre las partes. La mediación puede resolver conflictos relacionados con la transgresión de las normas, amistades que se han deteriorado, todo tipo de situaciones que en cada caso, y el equipo de mediación y el responsable del programa pues va a evaluar y va a evaluar si se dan las condiciones para invitar a un diálogo de este tipo. Desde luego lo que sí que consideramos, y es sobre lo que quería hacer un apunte ahora, es que la mediación intenta superar lo que llamamos una visión más punitiva y técnica de la gestión de los conflictos, integrándolo como un enfoque mucho más restaurativo, de mayor compromiso de las partes y no basada tanto en la sanción, en las consecuencias punitivas. Y sobre eso quería hacer un apunte enseguida. Nosotros, yo creo que ya fue trabajo de mi tesis doctoral en el 2000, que la defendí, hicimos un estudio de qué estamos haciendo los docentes cuando gestionamos conflictos, cómo actuamos. Y parece que en aquel momento prevalecía lo que es un modelo más punitivo, normativo, y había menos de un modelo que es un modelo mucho más natural, que es el modelo relacional, que cuando nosotros tenemos un conflicto en el ámbito familiar, pues con nuestra pareja, con nuestros amigos, pues hablamos. No hace falta que nadie nos ponga o nos imponga una sanción. Entonces, a esto le dimos muchas vueltas, hicimos muchas encuestas en aquel momento y acabamos presentando lo que llamamos un modelo integrado y restaurativo, que es toda la filosofía sobre la que estamos investigando en nuestro grupo y estamos acompañando a centros educativos para que instale un modelo de estas características desde esta lógica. Porque la lógica en la que estamos es de puro fundamento. Si tenemos claro el sentido
de este modelo es mucho más fácil que luego pongamos en marcha iniciativas mucho más integradas, restaurativas, pero desde haber pensado un poco en un nuevo enfoque de gestión de los conflictos. Un modelo punitivo funciona normalmente con esta lógica. Y a todos nos suena, ante un conflicto entre dos o más personas o una violación de la normativa del centro, se aplica una corrección de tipo sancionador, expedientes, amonestaciones, en fin, algo que todos conocemos y hemos vivido. Pero aquí el núcleo central del debate es ¿por qué hacemos esto? Tratar de responder a esta idea. Y al menos hay como dos lógicas que yo creo que son lógicas a ser superadas, pero no a ser abandonadas, porque nosotros vamos a hablar de un modelo que va a seguir integrando los modelos normativos. Por eso decimos modelo integrado, que a lo que tenemos le vamos a sumar más poder. El modelo de diálogo a través de procesos de mediación y demás, modelo integrado. Parece ser que la lógica que yo escuchaba es si yo castigo, o sanciono a las personas que han incumplido la norma, no van a volver a actuar así, prevención individual. Y además otros se van a dar cuenta de que eso no se puede hacer. Prevención generalizada, ejemplaridad, es el término. Yo creo que en este momento en los centros educativos estamos en un momento como para poder superar esa visión tradicional. Y superar significa mantener aquello que funciona, pero incorporar nuevas herramientas que nos dan más poder y además un poder más de índole educativo. Por esta misma razón, nosotros hablamos de un modelo que va a integrar aquello que tiene más tradición, que no lo dejamos fuera, porque tenemos claro que lo que no se puede hacer en un centro educativo, o sea, hay cualquier incumplimiento de la norma de un centro, es la impunidad. Hace falta intervenir. Ahora, el debate es cómo intervenimos. ¿Qué intervenciones de más calidad educativa en cuanto que educa más? Entonces nosotros decimos, la norma y las consecuencias y correcciones se tienen que seguir manteniendo. Vamos a defender que la norma va a ser más posible que se cumpla si está construida socialmente por aquellos que están bajo su aplicación. Luego eso parece de sentido común, esa participación democrática. Pero norma sí, porque nos crea un ambiente de seguridad. Y esa es la seguridad necesaria para poder educar. Segundo, nosotros planteamos, y así se escribe en los centros que están trabajando la convivencia desde un modelo integrado y restaurativo, planteamos que las partes pueden recibir una sanción o pues se les puede invitar a un proceso de diálogo para resolver en profundidad. Es decir, si ustedes tienen ocasión, verán un vídeo, ponen mi nombre, Juan Carlos Torrego, en internet. Yo sé que ha tenido muchos visionados, pues se utiliza como material de formación de nuestro posgrado. En ese vídeo se ve una pelea y se valora, bueno, ¿qué hubiera pasado si estas dos personas en este instituto son expulsados? ¿Cómo vendrían al centro? Seguramente las 3 R's galtunianas no se habrían resuelto adecuadamente, es decir, seguramente las partes no se habrían reconciliado, es más, dirían, me han expulsado por culpa de la otra persona, no quiero saber más de ella. 2, no ha habido un acto real de reparación. Y 3, si hay un trasfondo que entiende, justifica esa pelea, eso no se ha tratado. Ustedes pueden ver en ese vídeo, si tienen ocasión, y les motiva la idea, verán todo un diálogo entre, en este caso, Juanjo y Alberto. Además está basado en las primeras mediaciones que hicimos a finales de los años 90 en un centro de Madrid. Y ahí se ve cómo Juanjo y Alberto tienen primero, se les invita a una mediación, en premediación, luego tienen un momento de contar, un momento de aclarar el problema, un momento de buscar soluciones y llegan a un acuerdo, que es su acuerdo y es su compromiso, como decíamos hace un momento. Decíamos, de alguna manera Juanjo y Alberto cuando vuelven al instituto hacen algo que para nosotros es muy valioso y en aquel momento no lo teníamos tan claro. Porque aquí la hipótesis es
una mediación que educa. Dos personas que se comprometen, como decíamos, a la gestión de su conflicto, hay más posibilidades de que cumplan los acuerdos, y eso es más disuasorio y más educativo y genera prevención individual. Pero ¿y qué pasa? Alguien me podría decir de la sala, ¿qué pasa con la prevención generalizada, la ejemplaridad? Nosotros entendemos que la comunidad educativa tiene que saber. Aquí ha habido, en este caso, un ejemplo, una pelea entre dos adolescentes, Juanjo y Alberto. Nosotros planteamos que los mediadores deberían de invitar a las partes a que resuelvan el daño hecho a la comunidad. Este acto, porque la pelea ha sido dentro de una institución educativa y ha habido un daño a la convivencia. Entonces, para nosotros es muy valioso que Juanjo y Alberto puedan pedir permiso al profesor o profesora de educación física y pedir, si llegan a ese acuerdo, disculpas públicas a sus compañeros. A nosotros nos parece que esto sí que es verdaderamente ejemplar. Lo verdaderamente ejemplar es dos personas que transmiten el mensaje: hemos hablado entre nosotros. Venimos juntos, de alguna manera hay un mensaje, sin contar el contenido del acuerdo, pero entre ellos ya se han reparado, entre ellos ya hay un mínimo de reconciliación, pero también están dispuestos a reparar el daño a la comunidad. Creemos que eso es una intervención mucho más educativa que la basada en Juanjo y Alberto, que vienen castigados, no se han reparado, no se han reconciliado, ni han resuelto entre ellos. Luego, esa es un poco la apuesta o el enfoque en el que estamos trabajando en investigación, y en este momento ya con datos, se pueden acudir al informe estatal de convivencia en educación primaria, está colgado el Servicio de Publicaciones del Ministerio, en el que hacemos reflexiones muy de matiz y muy de allí sobre esta cuestión. Por lo tanto, nosotros estamos haciendo una propuesta que incorpora al menos 3 herramientas, pero dentro de un marco, que es un modelo integrado y restaurativo sobre el que dialogamos. Y dentro de ese marco proponemos trabajar con 3 pilares. 3 pilares que en algún momento tienen la pretensión de ir al frontispicio del proyecto educativo del centro y concretarse en el plan de convivencia. 3 pilares, uno de ellos es el equipo de mediación y tratamiento de conflictos. Normalmente trabajamos con el programa de mediación y diferenciamos este programa de otro programa que vamos a ver enseguida, que es el programa de alumnos ayudantes de convivencia, que tienen en común un enfoque general, un heurístico general de gestión de conflictos, pero tienen lógicas de intervención distintas. Por tanto, son 2 programas con 2 coordinaciones distintas dentro del centro educativo. Y hablaremos también un poquito, si nos da tiempo hoy, de conferencias restaurativas, que es una modalidad que, por ejemplo, en el caso del bullying, nos está dando bastante juego. Por lo tanto, este es un pilar del modelo dentro de esta definición que hemos hecho de por qué apostamos por un modelo integrado y restaurativo y qué valores hay detrás. La reparación, la reconciliación, la resolución en profundidad. Todo esto es el marco que ampara y que la idea es, no nos quedamos en la declaración de intenciones, sino que tenemos una estructura para la reparación, la reconciliación y la resolución. Esa es la lógica del modelo, desde los valores a las prácticas, a las buenas prácticas de convivencia. Decimos que hay que reafirmar todo el tema de la norma porque integramos la norma en una institución educativa que es un espacio no natural. Hace falta que contemos con la seguridad que nos aportan unas normas de obligado cumplimiento. Y ahí todo lo que sean iniciativas de construcción conjunta de las normas nos va a dar mucho más juego. Y luego trabajamos lo que en investigación ya sabemos. Hoy ya sabemos que hay un marco protector de la convivencia que afecta directamente al núcleo de actividad básico de un centro educativo, que no es otro que enseñar y organizarnos para enseñar bien y con calidad. Entonces ahí hay un conjunto de iniciativas que nosotros le estamos dando mucho peso, de hecho son asignaturas del posgrado nuestra, como tiene que ver medidas curriculares. Si hablamos de inclusión, hoy ya contamos con herramientas concretas para la inclusión, como es el aprendizaje cooperativo,
Hoy, si hablamos de inteligencia emocional, tenemos que incorporar un currículum de convivencia que incorpore estos planteamientos. Hoy sabemos y estamos convencidos que hay herramientas fundamentales y, entre otras, el tema de la acción tutorial como un espacio para personalizar y hacer todo un trabajo educativo. De hecho, todo lo que son las entrevistas tutoriales, creemos que no siempre se le saca el partido que tienen como herramienta de intervención. Bueno, un conjunto de propuestas que llamamos marco protector constituye lo que llamamos los 3 pilares de un modelo integrado, restaurativo e inclusivo. Los 3 pilares van al plan de convivencia y son una guía de acción y de compromiso y de revisión, como no, todos los años por parte de una comunidad educativa. Pero la idea es, tenemos un enfoque, tenemos un modelo y lo tenemos redactado en un folio. Y eso nos compromete como comunidad educativa. Les iba a apuntar, estamos ya muy justos, como en este informe estatal de convivencia, que ya les digo que está publicado en el Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación, ustedes pueden tener acceso. Había como dos polos que seguían apareciendo en primaria como polos de obstáculos a la convivencia. Uno era la disrupción y otro era el acoso escolar. Entonces yo les diré cómo desde el modelo integrado trabajamos cada uno de ellos, pero muy brevemente, casi como un titular de prensa, porque enseguida me van a dar la campana. Bien, o el campanazo. La disrupción es uno de los temas que aparecían como una inquietud de las comunidades educativas. Hoy hay un marco protector para afrontar el tema de la disrupción, entendiendo la disrupción como ese conglomerado de comportamientos que impiden, retardan y generan mucha distancia emocional entre el docente y los alumnos. Ese no me dejan dar clase, simplificando mucho. Bien. Pues hay toda una línea de marco protector de investigación educativa en el ámbito de la didáctica que es de muchísimo interés. Todo lo que tiene que ver con equipo docente poniéndose de acuerdo sobre qué es y qué no es disrupción y sobre qué vamos a fijar la acción y qué protocolo. Vamos a pedir todos los materiales, pero cuando digo todo, todo el equipo educativo. Por lo tanto, hay toda una línea sobre afrontamiento de la disrupción que tiene que ver con organización docente y con equipo educativo, concretando. Hay toda una línea que tiene que ver con comportamiento docente o gestión del aula. Hoy ya sabemos, porque hay investigación de colegas de nuestro ámbito, que han acudido a los centros, han preguntado, dime un profesor que cae bien en este centro. Enseguida ese profesor sale el nombre y a ese profesor, algunos colegas han acudido a sus aulas, le han pedido permiso para saber qué hace para manejar la disrupción. Entonces es interesantísima la investigación sobre algunos colegas, Baello, Marchena, en fin, hay varios autores que han trabajado esto y una línea muy prometedora de investigación que es entrar a las aulas de profesores que gestionan bien la disrupción. Bueno, pues parece que hay algunas habilidades como uso del elogio, como el humor compartido, el tomar cuenta de lo que está pasando y no derivar enseguida a jefatura de estudios, porque eso es perder autoridad. Son profesores que amonestan muy poco. Entonces, esos profesores yo creo que son el centro para el aprendizaje y la futura formación docente. De hecho, yo imparto la asignatura en el máster de profesorado y de esto trabajamos mucho. Y os puedo asegurar que los futuros profesores de secundaria esto no lo habían escuchado, sabían mucho de las áreas de conocimiento, pero no tanto de gestión con adolescentes, con toda la complejidad que tiene. Bueno, hay un conjunto de líneas, igual que hoy sabemos que no es lo mismo un currículum más inclusivo, que los alumnos están trabajando en equipo y generando interdependencias positivas. No es lo mismo que un currículum que siguen unos cuantos y los que están allá en el fondo se aburren y empiezan a generar problemas en el aula. La exclusión, como decía al principio, es fuente de comportamiento antisocial y donde hay disrupción hay mucho más bullying, mucho más maltrato. Bueno, una forma de trabajar disrupción es incorporar lo que hoy sabemos sobre afrontamiento de la disrupción, porque es un reto en el sistema contando con los datos de esta investigación que les comento. Y por ir
terminando, ahora ya sí, hay otra línea de trabajo que es la del acoso. El acoso todavía hoy es un problema con datos en ese informe estatal de convivencia, y obviamente todos sabemos que maltrato no es cualquier violencia, sino que tiene que darse 3 características. Maltrato reiterado, intencionalidad y asimetría de poder. Si se dan las 3 y hay un proceso reiterado en el tiempo, tenemos maltrato. Y las formas del maltrato puede ser intimidación directa, pero puede ser a través de las redes sociales, con todo lo que implica lo del 724, que antes sufríamos acoso en el tiempo escolar, pero ahora ya en las redes, y además con todo lo que implica esa manifestación de maltrato y cómo queda en las redes sociales. Por lo tanto, hablaríamos de ciberacoso también dentro de este marco general. La ausencia de contacto directo y a la cara, la presencia y el mantenimiento del mensaje o acción agresiva durante mucho tiempo y difícil deshacerse de eso que está funcionando en redes. Por lo tanto, también la existencia de una audiencia no controlada, no deseada. Luego, estos son temas que hoy, y ya con datos de investigación, siguen sucediendo, que sepan que los datos de prevalencia del fenómeno, y conversando con otros colegas, hay una variabilidad. El dato último es el que tienen ustedes aquí abajo, que es el de nuestra investigación, 9,6 en España. Luego el tema estando ahí, y ya les apunto que hay otros temas que también están ahí y casi ni hemos entrado, como es el tema del abuso sexual y demás. Pero en este, con datos, estamos así. Evidentemente el tema de protocolos, de identificación, intervención inmediata es una línea que nos protege como centro. Los protocolos no pueden ser nuevas respuestas burocráticas. Tiene que ser algo que nos permite saber qué hacer ante los problemas y por lo tanto nos dan la seguridad que nos permite un bienestar. Y el bienestar, no se nos tiene que olvidar, no es bienestar de los alumnos, es bienestar de los alumnos, de los docentes y de toda la comunidad educativa. Y protocolos bien planteados pueden permitir. Pero nosotros estamos planteando una línea tremendamente prometedora, y ahí voy terminando, que son los programas de ayuda entre iguales. Hay toda una tradición en el mundo anglosajón. Nosotros llevamos ya 15 años poniendo en marcha estos sistemas, que básicamente es crear una red de alumnos solidarios, que no colaboracionistas, y eso se deja muy claro y se explica, que están dispuestos a ayudar, a atender a sus compañeros con iniciativas como detección de casos. Ellos se dan cuenta cuando hay un abuso. La primera reunión del programa de alumnos ayudantes de convivencia, y en la sala hay alguna persona que puso con nosotros el programa este en su centro y me lo ha comentado. Primera reunión, bajo la coordinación del docente, se están metiendo con no sé quién. Ahí se detecta, vale. ¿Y ahora qué hacemos? Ideamos una estrategia de intervención. ¿Y cómo es eso? Pues vive cerca de donde vivo yo y viene solo al instituto. A mí no me importa irle a buscar, pues en el recreo está solo, a mí no me importa que juegue con nosotros. Al final se trata de desarrollar lo mejor de nosotros mismos, ponernos a disposición de los demás. Y es un poco la filosofía del compañerismo llevada a la práctica, pero esta es una filosofía que hay que articular. Hoy sabemos que en los centros educativos el fenómeno bullying, que era sobre el que me estaba fijando, se produce porque está el triángulo de la violencia: víctimas, agresores y espectadores descomprometidos. De repente rompemos el triángulo de la violencia porque tenemos espectadores que denuncian. Y no son chivatos, y dejamos muy claro la diferencia entre ser chivato y ser solidario. Y queremos compañeros solidarios. Y ser solidario es ser buen compañero. Y esto hay que explicarlo. Y los alumnos lo entienden. Entonces trabajamos con ellos, con algunos materiales de formación, como el manual para la formación de alumnos ayudantes y algún vídeo, que son materiales didácticos del posgrado nuestro, de las asignaturas. Luego nuestra idea es, no me quedo en el discurso, sino que paso a la acción creando estructuras, marco protector, legitimando norma. Nosotros estamos haciendo algo que no va a haber ni tiempo de tratar porque estamos ya, creo, fuera de hora, pero que sepan que estamos
en debate con otros colegas con el tema de lo que llamamos mediación restaurativa para el bullying. Nosotros sí defendemos que una mediación especial es posible en bullying. No lo dejamos fuera. ¿Por qué? Porque si el que ha recibido la conducta dañina está dispuesto a acudir a un espacio de reparación, es decir, está fuerte emocionalmente, si además la familia consiente o los tutores legales, si además los alumnos que han cometido el daño son conscientes de su responsabilidad y quieren resolver, podemos montar un acto de un círculo restaurativo. Obviamente necesitamos a alguien que pueda llevar esas conversaciones restaurativas, pero nosotros estamos convencidos que los alumnos bulineadores a veces son alumnos que han sido bulineados y se han socializado mal, y el darles una oportunidad en el centro educativo merece la pena trabajar por unos y por otros, porque además cuando hemos hecho este tipo de mediación restaurativa nos hemos encontrado con que los alumnos que han recibido el daño, recibir directamente de los que le han dañado un acto, una solicitud de perdón, una reparación, eso es tremendamente valioso para unos y para otros. Luego, negar esa posibilidad nos parece negar casi una pauta educativa de humanizar la gestión de los conflictos. Luego, estamos en este momento investigando sobre esta línea y desde luego en nuestro grupo así lo planteamos. Y ya, por terminar, 3 ideas y un cierre. Prácticas desde un enfoque restaurativo. No contamos con enfoques compartidos en las comunidades educativas, por lo que hoy sabemos ya en investigación nacional, ya no es. 2, asumir el integrar estos programas, porque si no el discurso queda sin práctica. Luego necesitamos que esto ya forme parte del cuerpo pedagógico y organizativo de un centro. Y como no, formación. Decíamos al principio que no hay demasiada formación y la formación a veces es muy cursillista en el sentido negativo de la palabra, no es habilitadora de skill, y eso es muy importante. Y por lo tanto, garantizar ese liderazgo compartido dentro de un modelo de gestión de la convivencia nos parece central y es una línea de avance y de futuro. Si alguien tiene interés en conectar con nosotros, ahí aparecen la posibilidad, porque trabajamos en esa doble vertiente, convivencia y aprendizaje cooperativo, y anualmente desde la Universidad de Alcalá estamos potenciando una profesionalización en este campo, que detrás es marco protector y gestión de la convivencia. Muchas gracias por su atención, aún estando en una mala hora. Muchas gracias. Y ahora tenemos el honor de recibir a la consejera de Desarrollo y Educación, Formación Profesional, doña María del Carmen Castillo Mena, que nos acompaña a clausurar esta inspiradora mañana. Su presencia reafirma el compromiso de la Junta de Andalucía con... Su presencia reafirma el compromiso de la Junta de Andalucía con una educación inclusiva y equitativa para todo el alumnado. Esperemos que haya tenido un buen vuelo desde Barcelona. Buenas tardes. Yo no sabía que me iban a hacer esa bajadilla ahí en riesgo de mi vida. No sé si me quieren ustedes o no. Y yo digo, voy a terminar mal. Muchas gracias, Laura y Antonio, por la presentación tan buena. Muchas gracias, presidente del Consejo Escolar de Andalucía, por invitarme a estar un poquito con
con todos los que están aquí, que están comprometidos con la educación. Presidentes de otros consejos escolares de otras comunidades autónomas que sé que nos están acompañando, delegados del Gobierno de la Junta de Andalucía, delegada territorial de educación, directores generales de la consejería que están aquí, resto de personas que nos acompañan de autoridades y sobre todo directores, profesores, asesores y toda la gente maravillosa, orientadores que seguro que hay, que nos acompaña, maestros. Espero no dejarme a nadie, de verdad, cuando digo todas estas cosas, digo, hay alguien que no ha dicho hoy, que están aquí en estas jornadas del Consejo Escolar de Andalucía dedicada a la inclusión educativa. Yo creo que, lo digo muchas veces, que el reto de la educación del siglo XXI es la atención a la diversidad, que eso es lo que tenemos en nuestros centros educativos. ¿Significa eso que antes no había diversidad? No. ¿Significa que lo que hemos hecho es incorporar la diversidad atendiendo a la diversidad? Sí, porque eso es realmente lo que hemos hecho. Y ustedes le han puesto D a esta inclusión en 3D, le han puesto diversidad, diálogo y desarrollo. Y yo tengo mis propias D también, que son determinación, desarrollo y dignidad. Fíjense. Yo creo que para atender a la diversidad y para hablar de inclusión, lo primero que hay que hacer es ser consciente del desafío, que es determinar su alcance. Y digo desafío y no digo el problema. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando las cosas las calificamos como un problema, parece que nuestro trabajo más importante es resolver el problema. Pero cuando nosotros hablamos de desafío, lo que hablamos es de ilusión, de impulso y de intentar trabajar en el camino que nos lleve al éxito, pero no resolviendo un problema, sino afrontando ese desafío y el reto. Por eso, cuando hablamos de inclusión, hablamos de un desafío, el desafío que tienen todos nuestros docentes y todo el personal que trabaja en nuestros centros educativos y que atiende al alumnado, tanto el de necesidades educativas especiales como el de necesidad específica de apoyo educativo. Una vez que hemos asumido que tenemos que afrontar ese desafío y por lo tanto tenemos que embarcarnos en ese camino, lo que tenemos que hacer es proponer y desarrollar estrategias de intervención en el aula, que yo creo que es un poco lo que hoy están haciendo aquí. Y fíjese, para esas estrategias de intervención en el aula, lo primero que se necesitan son personas. Y cuando digo personas, digo recursos humanos especializados. Y verán, nunca es suficiente, pero yo sí quiero poner en valor el esfuerzo que se ha hecho durante estos 5 años en la educación andaluza. Primero porque pasamos todos juntos una pandemia que fue durísima y a la vuelta de la pandemia porque las cosas no estaban mejor que eran antes de la pandemia, pero que sí que podíamos ver dónde podíamos mejorar y sí ha hecho un esfuerzo muy grande. Cuando hablamos de números muchas veces parecen que son vacíos, cuando muchas veces yo digo que el presupuesto de educación ha crecido un 74% en recursos de atención a la diversidad, eso es un número, pero no es verdad. Detrás de ese número hay personas, hay un 40% más de profesores de PT, de profesores de AL y también de personal técnico de integración social. Este año hay 2.500 profesores más de refuerzo. ¿Y son números? Sí, pero también son personas que están trabajando en nuestro sistema. Y creo que es importante decir que además de esas personas especialistas, lo que es fantástico en la educación de Andalucía es el profesorado que no es especialista en atención a la diversidad y sin embargo se compromete en esa atención a la diversidad. Y creo que de eso tenemos que estar orgullosos todos y eso lo vemos cuando convocamos formación específica en atención a la diversidad para profesorado que no es especialista y se nos llenan
la formación, y creo que estamos dedicando un esfuerzo muy grande a eso, y aprovecho para darle las gracias a los centros de profesorado de Andalucía y a los asesores y asesoras que trabajan en esos centros, porque a veces hacen un trabajo oscuro que no vemos, pero es fundamental para el progreso del sistema. Y sí que ya estamos hablando de estrategias que son interesantes, tenemos el diseño universal del aprendizaje, estamos escuchando y vamos a escuchar a lo largo de la jornada otra manera de atender a la diversidad que yo creo que son importantes, pero creo que hay que empezar a hablar en nuestro sistema de esfuerzo y de responsabilidad compartida. El sistema no lo puede hacer solo, los profesores no lo pueden hacer solos, los centros no lo pueden hacer solos. Necesitamos el apoyo de la sociedad, necesitamos el apoyo de la familia, necesitamos que se entienda que la escuela es muy buena, pero no es donde tenemos que resolver todos los problemas de la sociedad, que los vivimos cada día, por supuesto. Todos nuestros profesores, todos nuestros docentes, cada día atienden los problemas de la sociedad, porque somos tan diversos que también lo somos en cada uno de nuestras aulas y en cada uno de nuestros niños y niñas. Y yo digo que hablar de esfuerzo no es fácil, no es fácil porque nos cuesta mucho asumir que para aprender hay que esforzarse. No se aprende solo porque yo tenga un profesor perfecto. No se aprende solo porque yo esté en el mejor centro educativo. No se aprende solo porque hay muchos recursos, muchas dotaciones tecnológicas y muchas personas que están ahí. Si yo no pongo de mi parte, no aprendo. Y aprender es duro, muy duro. Así que creo que tenemos que trasladar esa idea de esfuerzo y de responsabilidad compartida. Y aquí hay mucha responsabilidad compartida porque están asociaciones que se preocupan y se ocupan de nuestros niños con necesidades educativas especiales, están investigadores, están expertos y sobre todo están maestros y profesores que se dedican a ello. Así que creo que tenemos que empezar a hablar de esfuerzo y de responsabilidad. Y llevamos muchos años hablando de que en la educación hay que poner el foco en el alumno. Y está bien poner el foco en el alumno, porque el alumno es lo más importante que tenemos y la razón de ser también de nuestro trabajo. Y el alumno, cuando estamos hablando de alumnos que tienen necesidades educativas especiales, no es solo un alumno como todos los demás, pero sí tiene que ser un alumno con las mismas oportunidades que los demás. Y cuanto mayor inclusivo es el entorno en el que tenemos el alumno, mejor es para ese alumno, pero mejor es para el resto de los alumnos. Aprender dentro de un aula que es diversa también es una oportunidad, porque la vida es muy diversa. Y yo creo que a veces nos confundimos cuando queremos rodear a nuestros niños de una burbuja de irrealidad, porque la realidad de fuera es dura y es complicada. Y creo que trabajar dentro del aula, precisamente con todos los problemas que tenemos, nos ayuda. Y yo les voy a decir una cosa, yo hablaba de determinación y de desarrollo, pero quiero terminar hablando de dignidad. La dignidad que se merecen todos y cada uno de nuestros alumnos y alumnas, pero también la dignidad que se merecen todos y cada uno de los profesionales que trabajan en la educación. Miren, yo personalmente creo que hacer política, que al final yo ahora hago política desde la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, es responder a lo que nos piden los ciudadanos, y hacer política en educación es responder a lo que nos piden quienes saben de educación, que son los profesionales que trabajan en los centros educativos. Y fíjense, si no fuera por ustedes, si no fuera por esos profesionales, nuestro sistema educativo no sería lo potente que es, nuestro sistema educativo no sería tan bueno como es. ¿Y saben lo que pasa? Que tenemos que decirlo muchas veces. Tenemos un sistema educativo muy bueno,
¿Que es mejorable? Ese es mi compromiso. ¿Que se pueden poner más medios? Siempre. ¿Que nunca es suficiente? Siempre. Pero les voy a decir una cosa. Creo que entre todos tenemos que ser conscientes de que nunca se ha hecho tanto. Así que aprendan todo lo que puedan, disfruten la jornada y lleven a cabo todas aquellas estrategias que nos permitan salir diciendo que de verdad estamos afrontando el reto del siglo XXI. Muchísimas gracias. Ya me puedo sentar. Sí, ya puedo sentar. Así termina una mañana cargada de conocimiento y experiencias. Le recordamos que en el programa tienen las claves Wi-Fi que mediante unos QR pueden dejar sus preguntas, comentarios a los ponentes y que pueden participar. Comparte tu voz por la inclusión. Ahora toca recargar las pilas en la comida. Estamos en el centro de Granada, el mejor sitio para disfrutar de unas capillas. Eso sí, a las 16:30, todos puntuales aquí. Espera un momento. Muchas gracias. Muchas gracias y nos vemos a la vuelta. Your box is packed away, memories tucked inside. Promises